Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la cuarta sesión de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Tremba. Hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos. Entonces, prepare su Biblia. Vamos a estar leyendo Biblia. Vamos a estar tomando nota quién es nuestro Jesús. Y Marcos realmente es un libro que nos ayuda a levantar nuestra fe. Entonces, pongámonos manos a la obra y oremos. Señor, gracias por este día, gracias por el pastor Pablo, gracias por su dedicación al estudio de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a través del Evangelio de Marcos a conocerte, a conocerte a ti en tu grandeza, en tu esplendor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas revelando mucho más de ti, de tu palabra a nuestros corazones. Y también pedimos que bendigas al pastor Pablo, su familia, su ministerio y este tiempo a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pastor Pablo, bienvenido. Qué bueno poder estar aquí juntos y estudiar la palabra de Dios y en este caso pues específicamente los evangelios sinópticos. Espero que este tiempo estudiando los sinópticos sea de gran ayuda para poder leer estos evangelios con más detenimiento y cuidando algunas cositas que a veces uno no cuida porque no tiene la información y ojalá que esto les ayude para obtener un mejor entendimiento de los evangelios, de la vida de Jesús, de las enseñanzas y naturalmente disfrutar la palabra de Dios y disfrutar a nuestro Señor Jesús. En esta ocasión, en esta sesión vamos a tratar Marcos, así que yo me he saltado Mateo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar ahora Marcos, la próxima vez vamos a mirar a Lucas y después regresamos a Mateo, porque en Mateo yo quiero, pues como les había prometido muy al comienzo, que nos íbamos a quedar aquí en Mateo un poco más y mirando algunas cosas más en detalle. Y Mateo, ¿por qué? Porque Mateo es ese evangelio que yo personalmente he estudiado más y también es el Mateo, es el evangelio que por su estructura y por su acercamiento a las enseñanzas de Jesús, pues me gusta mucho y eso ya es una preferencia personal. Yo recomiendo que ustedes lean siempre todos los evangelios y que los estudien todos. El evangelio de Marcos, hoy vamos a estar viéndolo y vamos a ver que es un evangelio que yo diría que lo podemos usar en cualquier contexto, iglesia nueva o nuevos creyentes y empezar a trabajarlo. Esto nos da una muy buena introducción a la vida, al ministerio de Jesús, no tanto a las enseñanzas, aunque naturalmente también en Marcos vamos a encontrar enseñanzas, claro que sí, pero no vamos a encontrar unas conferencias, por decirlo con nuestro lenguaje de hoy día, sino que vamos a verlas ahí. Entre todas las historias hay naturalmente siempre enseñanzas. El Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos. Este Evangelio es el segundo en el Nuevo Testamento, es el segundo también, como se dice, en ese orden de los sinópticos, y es un Evangelio corto, 16 capítulos, y habla mucho acerca de la vida de Jesús. Y vamos, pues entremos ahí. Marcos es el evangelio de los sufrimientos del siervo, es ese siervo que sufre, el que está pasando, muriendo por nosotros para rescatarnos. Este evangelio es posiblemente el más viejo, aunque hay todavía peleas. Algunos dicen que el primer evangelio fue Mateo, pero otra vez, esa pelea yo creo que hoy día no nos sirve, no ayuda tampoco para nada. En mi opinión, se dice que el evangelio de Mateo fue como el evangelio bosquejo general que Mateo usó y también Lucas usó, añadiéndole un poco, ¿no?, de otras historias por sus investigaciones que él hizo y tratando de poner todo en orden. Entonces se dice que Marcos pudo haber sido ese evangelio que marcó, digamos, la similitud de estos tres
evangelios. Es más bien una narración este evangelio de la historia y del ministerio de Jesús. Son los recuerdos de un testigo presencial, y eso es muy interesante porque alguien dirá, pero Marcos no era uno de los discípulos de los 12, entonces por eso tenemos que mirar quién era Marcos. Comienza Marcos su evangelio diciendo en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Entonces, él ya nos está diciendo desde un principio de qué trata este Evangelio, de qué trata este relato. Vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo. La persona central es Jesucristo en este relato, el Hijo de Dios. Muy claramente aquí determina Marcos que Jesús pues vino del cielo y vino a rescatar a los perdidos. Y al final, en el momento de la crucifixión, es algo muy interesante notar, el primero en reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios es un soldado romano. En Mateo capítulo Marcos 15:39, allí dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Ahora, esta frase era hijo de Dios, puede a veces ser traducida un hijo de Dios o era hijo de un Dios. Eh, Son a veces expresiones que pueden en la traducción experimentar alguna pequeña variedad, pero aquí nosotros notamos que es un romano, un centurión, que llega y reconoce, wow, este no fue un hombre común y corriente, este es hijo de Dios, él es más que un humano, y es interesante que haya sido un centurión, un gentil, el primero en reconocer eso en ese momento. Miremos el trasfondo. El autor de este evangelio sabemos que es Marcos, aunque el autor mismo no se presenta en este escrito. La tradición consideró desde muy temprano que este evangelio fue escrito por Marcos, y Marcos fue un colaborador cercano de Pedro en Primera de Pedro, y yo voy a estar leyendo hoy algunas citas bíblicas más que en el pasado. Yo creo que eso es como importante. Si usted tiene su Biblia, yo le recomiendo que usted también pues la abra y lea conmigo en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 13. Aquí dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Esto está haciendo referencia a Roma, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. En otras palabras, aquí Pedro está mandando saludos, y él está en Roma y dice que le manda saludos a los que van a recibir esta carta, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y dice saludos de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y después dice, y también mi hijo Marcos. Obviamente vemos a lo largo de la historia del Nuevo Testamento que Marcos llegó a ser o fue un cercano a Pedro y compañero también en algún momento de Pablo y de Bernabé. Esto lo podemos leer en los capítulos 12 y 13 del libro de los Hechos, y también en el capítulo 15. Aquí llega a ser Marcos un acompañante de estos hombres, de Pablo y Bernabé. Y naturalmente hay una historia con ellos y Marcos, y esa la vamos a estar revisando en un momentico. Su madre fue o se llamaba María. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 12, versículo 12, y era primo de Bernabé. Entonces, aquí vemos que este hombre, Marcos, tenía sus conexiones con gente
muy importante o muy involucrada en el ministerio y en la expansión del reino de Dios en aquellos tiempos. Marcos no pertenecía, como ya lo dije, a esos 12 apóstoles que Jesús había escogido para entrenarlos y después enviarlos. Sin embargo, se dice que Marcos pues interpreta el evangelio de Pedro, porque andaba tanto con Pedro. ¿Qué pasó? Que entonces Pedro le hablaba el evangelio a Marcos y a toda la gente y con la que pues Pedro se encontraba, y Marcos en un momento dado resumió todo esto en lo que hoy es el evangelio según Marcos. Hay algunos indicios muy claros de que es Marcos el que está detrás de este escrito, y Marcos es como el escritor de todo esto. Miremos un versículo en Marcos capítulo 14, versículos 51 al 52. Marcos 14, 51 al 52. Allí dice: cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. La pregunta que siempre surge cuando uno lee este versículo es: ¿quién fue ese joven? ¿Alguno por ahí que pues llamó la atención porque pues soltó la sábana y escapó desnudo? ¿O de verdad hay alguien aquí escribiendo esto con una intención y a la larga diciendo, bueno, en realidad ese cierto joven fui yo? Esta es una historia que posiblemente pues podría estar haciendo referencia a Marcos, un relato que difícilmente no compartiría otro, pero que nos puede dar la impresión que Marcos sí conocía la historia de los sufrimientos de Jesús directamente. No fue uno de los 12, pero por estar cerca de Pedro, pues uno estima que alguna historia de esas que él también relata aquí en Marcos, él mismo las pudo observar o escuchar, no solamente de Pedro. Así vemos también más adelante que Marcos llegó a ser parte del primer equipo misionero en Hechos 11. Hechos 11, nosotros estamos viendo aquí versículos 29 al 30, que Marcos era parte de ese equipo de donde Bernabé y Pablo estaban también trabajando como misioneros. 29 dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y Saulo. Y en el capítulo 12 de Hechos 25, 12:25, nosotros leemos que cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Vemos aquí que, bueno, Bernabé y Pablo iban para Jerusalén con un mandado, un dinero que llevaban para los que tenían necesidad en Jerusalén, y en ese combo iba Marcos, que también era Juan Marcos, y que al regresar de Jerusalén, pues llevaron a este hombre consigo. Durante ese viaje parece repetirse la historia con Marcos. ¿Cuál es la historia que parece repetirse? Que cuando hay historias desafiantes o momentos desafiantes, ¿qué hace Marcos? ¿Cuál es una de las características que nosotros notamos de Marcos? Que abandona el equipo. En Hechos capítulo 13, nosotros podemos mirar lo siguiente. Hechos capítulo 13, aquí en el versículo 5, dice: al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Aquí eso es
interesante, uno puede acompañar a las personas y a estos hombres como Bernabé y como Pablo como ayudante. Pero en el versículo 13 del mismo capítulo, más adelante, dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Uno se pregunta, pero ¿por qué regresó? Porque más adelante, si usted lee la historia, en el libro de los Hechos va a darse cuenta que Bernabé y también Pablo se pelearon por el hombre. O no se pelearon por el hombre, sino por que en el segundo viaje querían llevar, bueno, Bernabé quería llevar a Juan Marcos como acompañante otra vez y Pablo dijo, no, ese que nos abandonó, que se separó en el primer viaje, yo no lo quiero cerca, que ese se quede en la casa y Bernabé naturalmente queriendo darle nueva oportunidad a Juan Marcos se pelearon ahí fuertemente. Dice que hubo una discusión no tan suave entre estos dos hombres de Dios y finalmente se separan. Esas cosas existen. Y Bernabé se dedica a ministrar con Juan Marcos. Ellos después ya prácticamente no son mencionados en el libro de los Hechos, sino hasta más tarde Juan Marcos aparece en las cartas de Pablo cuando Pablo dice, uy, traiga a Juan Marcos que él me puede ser de gran ayuda. Pero ¿a dónde voy yo aquí? Es interesante notar que si ese joven, ese cierto joven que como que estaba ahí pendiente, chismografiando a ver qué iba a pasar con Jesús, y después las cosas se ponen calientes, entonces él escapa y bueno, lo quieren agarrar, él deja su manto y sale, como dice la palabra ahí, desnudo. Y se escapa porque dice, esto no, aquí no me quiero quedar. Y es interesante ver que hubo otra escapada de Marcos más adelante cuando pues Bernabé y Saulo lo habían llevado y las cosas posiblemente se pusieron un poco más calientes o yo no sé, puede ser que tenía deseo de ir a ver a su mamá, no sé. El punto es que otra vez escapó y Pablo pues estaba muy enojado porque Marcos no les fue fiel. Años más tarde, como ya lo dije, volvemos a ver a Marcos ayudando al apóstol Pablo. Hay varias citas en las cartas de Pablo que nos muestran que Pablo apreciaba la ayuda de Marcos. Interesante esta historia, vale la pena aquí parar un ratico y no solamente ver los hechos, sino que Juan Marcos que posiblemente tenía un problema eh, de enfrentar conflictos y permanecer fiel y decir, no importa si muero en esto, pero yo voy a permanecer aquí firme. Un hombre que no podía estar firme, que escapaba. Bueno, uno podría decir, ya esa persona yo no la quiero más, que salga el camino, así como Pablo lo hizo en un momento dado, pensó que él no le sirve en el equipo, es un fracaso. Pero un Bernabé se preocupó por este hombre, le invirtió, se invirtió en él, lo cuidó, no sé qué hizo Bernabé. Bernabé es ese, de hecho, es el consolador. Ese Bernabé era uno que ayudaba a la gente necesitada. De hecho, había ayudado Bernabé al mismo Saulo, ese que era alguien quien estaba siendo atacado o que la gente dudaba de él si de verdad se había convertido y fue Bernabé el que llega y conecta a Saulo o a Pablo con los líderes en Jerusalén. Es interesante, Bernabé tiene un corazón pastoral increíble y fue ese corazón de pastor, de consolador, de apoyo que no solo le ayudó a Pablo, sino en su momento también a Marcos, quien tenía una situación que era débil, era algo que necesitaba trabajar, pero Bernabé le ayudó y después llegó a ser una gran ayuda para el gran apóstol Pablo. La fecha en la cual esta carta fue escrita
se estima por allá en los 65, 70, como todos los libros del Nuevo Testamento es por ahí, ¿cierto? En esos años, a veces más, a veces menos, pero no tenemos fecha. Ojalá hubieran escrito allá arriba, aquí, yo, Marcos, en la ciudad de no sé dónde, en la fecha tal, escribo esta carta o este evangelio. Esto no ocurre. Entonces, hay algunos indicios para que podamos decir eso fue por esta época. Según Marcos capítulo 13, todo apunta que este evangelio fue escrito antes del 70. Eso sí es un punto ahí en favor de que fue antes del 70, porque la destrucción del templo no se menciona. Entonces, es eh, muy factible de que fue antes de esa fecha cuando los romanos entraron y dañaron a Jerusalén, especialmente el templo. El lugar de escritura, donde fue escrito pues esta carta fue escrita en Roma. Pedro ya estaba allá, Marcos había llegado allá, el ministerio estaba muy concentrado en esa última época por esa región, especialmente en Roma. Los destinatarios, revisando el contenido del Evangelio, da la impresión que este escrito estaba dirigido a personas que no conocían las tradiciones y las costumbres judías, ya que las mismas son explicadas. Todo indica que Marcos le estaba escribiendo a los cristianos en Roma y a todos los que no eran judíos. Ahí hay algunas cosas que yo creo que sería bueno que miráramos. eh, ¿Por qué podemos decir que el destinatario era o los destinatarios eran personas no judías? Algo diferente en Mateo. Mateo sí tiene citas bíblicas del Antiguo Testamento, habla de profecía y de muchas tradiciones y costumbres judías y no las explica porque pues él considera que a un judío no hay que explicarle esas cosas. Entonces, miremos aquí qué es lo que nos lleva a pensar que los destinatarios eran personas no judías. Primero, no hay mención de profecías, fuera de una que se hace muy al principio en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1, nosotros vemos aquí en los versículos 2 y 3, donde este escritor está mencionando a Isaías. Dice versículo 2 de Marcos 1, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Versículo 3, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Entonces, aquí vemos una profecía del Antiguo Testamento que se refiere a Juan el Bautista y pues Marcos la menciona. Luego no vamos a escuchar más profecías en Marcos mencionando cosas del Antiguo Testamento y bueno, hasta ahí ese punto. Otra cosa, no hay muchas menciones del Antiguo Testamento en general, puesto que este no era conocido por los gentiles. La historia de los judíos no era tan conocida. Eh, yo digo, bueno, cuando uno ve el Evangelio de Marcos y cómo él se acerca a la historia de Jesús y la presenta, nos ayuda también a veces a considerar cómo vamos a presentar nosotros el Evangelio a gente que no tiene el trasfondo judío, y la mayoría de los que están a nuestro alrededor, pues así lo son, solo que muchos de nosotros tenemos el acceso a información y tenemos que empaparnos con lo que fue o son las tradiciones judías y las costumbres para entender otras cosas que Jesús enseñó.
Por eso es tan importante que nosotros leamos el Antiguo Testamento también y lo estudiemos con cuidado para poder beneficiarnos de muchas enseñanzas que aparecen en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo cuando acababa de llegar nuevo creyente en la iglesia, había un hombre que él decía, para mí solo el Nuevo Testamento, esto es suficiente y no más. Y bueno, yo pensé, wow, este hombre, interesante, yo no estaba muy informado, pero él andaba solo con el Nuevo Testamento. Hoy, naturalmente, yo sé que si el Nuevo Testamento, claro, es súper importante, pero usted tiene que estar leyendo el Antiguo Testamento también, porque muchas cosas usted no las va a entender si no conoce su historia. Pero Marcos, él evita esto y solo se concentra pues en la vida y el ministerio de Jesús. Así que él no hace el trabajo de elaborar enseñanzas que a la larga habría que hacer referencias al Antiguo Testamento. Él no se preocupa por eso. Entonces, no hay tampoco mención de genealogías y algunos dirán, oh, aleluya, pero cuando vamos a estar leyendo Mateo y estudiando allí, vamos a encontrar en la genealogía algunos hechos muy interesantes. Usted va a quedar fascinado con esa genealogía de Mateo. Eh, pero en Marcos no hay una mención de genealogías que le pudieran haber interesado a los gentiles. De hecho, los gentiles, pues, los no judíos no estaban muy interesados en esas genealogías que a la otra tampoco les importaba, no tenía significado. Ahora, las palabras arameas son bien explicadas. Esto también es una señal de que, pues, este evangelio estaba siendo escrito para los no judíos. Miremos algunas de esas palabras que son explicadas en Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí dice, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Entonces, palabras arameas explicadas para que todos los oyentes las entendieran. ¿No les parece eso tan interesante? Hoy a veces leemos una Biblia, por ejemplo, leemos Santiago capítulo 1 y leemos Reina Valera y en la Reina Valera aparece esa palabra concupiscencia. Concupiscencia. Ahora, es una palabra española, no es arameo, no es judía, pero porque no es algo que comúnmente se usa, entonces mucho pastor cuando está predicando tiene que primero explicar qué es lo que significa concupiscencia. ¿Por qué? Porque hay una expresión que no se conoce en general. Requiere de explicación. Y es lo que está haciendo Marcos aquí, solo que aquí está usando palabras del arameo y tienen que ser explicadas. Eh, otra cita la encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 41, 5:41 de Marcos. Aquí dice lo siguiente, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Otra expresión que él usa y obviamente el público al cual este evangelio está dirigido no la entiende y Marcos hace el esfuerzo por explicar esa palabra. Y usted, cuando esté leyendo el Evangelio de Marcos, va a notar eso, esta expresión, ¿qué significa? En Mateo usted va a encontrar otra expresión y esta va a ser aquella como está escrito o como las escrituras lo dicen o siempre haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, como una característica de Mateo, pero en esta la característica es esta, ¿qué significa? Usa una palabra en arameo y la tiene que estar explicando. Otra es que las costumbres judías aquí en esta
carta, en este evangelio, son explicadas, referencias geográficas también aclaradas. Miremos algunas de esas. En Marcos capítulo 7, versículos 2 al 3. Marcos 7, 2 al 3 dice, y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Típica costumbre judía. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Aquí, bueno, un no judío está escuchando esto y eso de lavar las manos no era sus costumbres y aquí se menciona esa costumbre. Entonces, Marcos la está explicando. Una más, aunque hay diferentes, muchas más de estas, vamos a Marcos capítulo 12, versículo 18. Marcos 12, 18, ahí dice, entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección fueron a verlo y le plantearon un problema. Eh, Aquí otra vez se habla de los saduceos, pero hay que explicar qué es lo que ellos creen o no creen. Entonces, por eso dice aquí, entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon pues este problema. ¿Por qué no miramos una cita en el capítulo 11, un capítulo antes, versículo 1, dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Entonces hablaron aquí, había una descripción más amplia del lugar. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, ¿dónde queda eso? Junto al monte de los olivos. Entonces, y luego hay mucho más citas, y usted puede a leer, llegar y ver dónde se explican ciertos términos, eh, sea palabras arameas o ciertos conceptos que tienen que ver con la tradición judía y o con la geografía judía. Otra que nosotros notamos aquí en el Evangelio de Marcos es que encontramos varias expresiones latinas. Esto sí ya es algo que posiblemente para los judíos se le complicaba. Pero miremos Marcos capítulo 5, versículos 9 y siguientes. Aquí dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Interesante, ¿por qué no explica legión, pero sí Boanerges? Porque para los gentiles la legión era clarísima. Ellos entendían qué significaba eso. Si esto estuviera dirigido a los judíos, entonces posiblemente tendría que explicarlo un poco más a fondo. Miremos en el siguiente capítulo, Marcos 6:27. Marcos 6:27, leemos, así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel, el verdugo. Esta palabra, pues, una palabra latina que no se explica tampoco. Entonces, así escuchamos o leemos este tipo de expresiones latinas mencionadas en Marcos. Eso también me hace pensar que Marcos tenía mucho roce con los no judíos, porque si Marcos era judío, pariente o muy conocido de Pedro, pariente de Bernabé, entonces posiblemente Marcos fue un bicultural, creció en dos culturas y por eso podía manejar
ambos lados muy bien. Menciona a personas con nombres latinos. Este es otra situación. Eso todo nos hace pensar que Marcos, cuando estaba escribiendo, estaba escri- escribiéndole con los gentiles en la mente y cómo hacer llegar este evangelio a la gente. Y posiblemente, aquí esto sí no está escrito, pero hace pensar que Pedro posiblemente lo motivó a mirar a los gentiles y escribir este evangelio para los gentiles. ¿Por qué? Cuando nosotros, y lo vamos a ver más adelante, leemos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 10, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, una casa de gentiles, él explica el evangelio y da un bosquejito, ahí un pequeño bosquejo. Vamos a leerlo en un ratico. Y uno sospecha que ese fue el bosquejo del evangelio de Marcos. Marcos es como la elaboración de todo eso que posiblemente él le dijo a los eh, gentiles en la casa de Cornelio, y viendo que el evangelio también era para los gentiles, entonces Pedro dijo, necesitamos un escrito que todos los gentiles puedan entenderlo y puedan creer en el Señor Jesús y ser salvos. Ahora, una información adicional para entender mejor este evangelio. Primero, Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Yo lo dije, lo vuelvo a decir. Entonces, ¿de dónde obtiene toda la información para poder escribir semejante evangelio? Pues ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Pedro es la fuente primaria para Marcos escribir, y no sé si Pedro en algún momento hasta le dictó las cosas que él debía escribir, o que este hombre era tan buen secretario y cuando Pedro estaba pues predicando, él tomaba nota. Hay demasiados detalles mencionados en ciertos relatos, detalles que solamente lo podía conocer alguien quien estuvo ahí en Marcos capítulo 1. ¿No? Y eso nos muestra de que pues Pedro fue uno de los que inspiraron o dictaron a Marcos las historias. En Marcos capítulo 1, 16. Aquí leo, pasando junto al lago Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés y echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿De dónde sabía Marcos de Simón y Andrés como pescadores que estaban echando la red? Aquí hay unos detalles que pues solo lo puede decir alguien quien estuvo presente en ese momento. En el versículo 29 del mismo capítulo dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Es una historia muy detallada. ¿Quién lo recordaba? Pues me imagino que uno de los que estás aquí siendo mencionado, y uno de los que obviamente en el Evangelio de Marcos aparece una y otra vez, es Simón Pedro. Entonces, partimos de este punto de que Pedro está detrás de este evangelio. El otro es que Pedro no es alabado en esta carta, pero sí es mencionado cuando aparece fallando. No sé si esto puede ser algo que nos muestra a un Pedro arrepentido, ¿no es cierto? Pedro dice, bueno, sí, yo no soy ese gran número, fui un fracaso, yo fallé en más de una ocasión, y él no teme, interesante, llegar y mencionar sus fracasos, pero también cuando menciona sus fracasos,
pues está mostrando de que, oye, aún para el gran fracasado hay una oportunidad. Ahora, no sé si usted me está siguiendo, pero el Evangelio de Marcos nos está enviando un fuerte mensaje. Marcos mismo, si ese cierto joven allá en el jardín de los Olivos, y cuando Jesús fue arrestado y que salió corriendo, fracasado, escapando de los desafíos, y si él fue ese que también escapó del equipo de Pablo y Bernabé, porque las cosas posiblemente se pusieron muy difíciles, y después llega Marcos a ser alguien quien Pablo aprecia porque le puede ser de gran ayuda, alguien quien fue restaurado, sí, recuperado. Y ahora la historia de Pedro. Pedro en esta carta nos menciona cómo pues él falló una y otra vez, y de todas maneras Dios lo está usando para llevar el evangelio a las naciones. Entonces, este evangelio tiene un toque muy especial de que el más fracasado, si se acerca a Dios, si se acerca a Jesús, tiene oportunidades para pues ser restaurado y ser usado por Dios. Vamos a mirar Marcos capítulo 8, versículo 27. Aquí dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Bueno, aquí vemos a un Pedro que, wow, aleluya, él tenía, como se dice, la revelación, él entendió quién era Cristo. Esto es como lo positivo que vemos acá. Pero más adelante vamos a notar que o aún antes en el capítulo 6, nosotros tenemos como Pedro aquí viene en el capítulo 6, versículo 51, a pues mostrar su debilidad. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Versículo 53, Marcos 6. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Esaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Ahora, pero ¿cuál es la historia antes? Que ellos en la tormenta que estaban viviendo en el lago, ellos estaban asustados, ellos estaban pensando que Jesús no les iba a ayudar. La fe les faltaba y Jesús tuvo que reprenderlos y decirles, oye, ¿dónde está su fe? Eso es lo que, pues aquí notamos que Pedro no teme en mostrar, hey, yo fallé, ahí está, ahí yo fallé, no puedo llegar y darme puntos, yo he fallado. Y lo mismo lo encontramos en otras citas en el Evangelio de Marcos, como las fallas de Pedro como que sí se anotan. Eso no lo encontramos tanto en Mateo como y tampoco en Lucas, pero en Marcos sí. Entonces, obviamente, Pedro quiere relatar un poquito aquí su historia. El Evangelio según Marcos es un posible comentario, como lo dije, al bosquejo general de la vida de Jesús que Pedro usó en su momento en la casa de Cornelio. ¿Y por qué no van conmigo a Hechos capítulo 10? Hechos capítulo 10, este capítulo, versículos 36, nos muestra un bosquejito de lo que dijo Pedro a Cornelio y a los que estaban reunidos en la casa. Aquí encontramos, versículo 36,
hasta el 41, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Entonces, Pedro está predicándole aquí a Cornelio. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ajá, ajá, ajá. Aquí nosotros vemos, hay una historia alrededor de la vida de Jesús. Segundo, ese mensaje se difundió en Judea y en Galilea, las regiones donde Jesús se estaba o se movió durante su ministerio. También está mencionando aquí el bautismo que predicó Juan. Si usted ve el orden de Marcos, usted va a encontrar, ajá, aquí vemos cómo Juan aparece anunciando y preparando el camino para Jesús. Y después dice, versículo 38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y ponga atención, aquí viene un bono. Versículo 42 dice, él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado que Dios como juez de vivos y muertos. Usted llega y mira el Evangelio de Marcos y usted encuentra exactamente ese orden. Este es como el bosquejito, por decirlo así, de el Evangelio según Marcos. Eh, y ahora, aquí en Hechos 10 posiblemente solo se nos anotó un bosquejo, pero es muy probable que Pedro haya predicado toda esa historia como aparece en Marcos, en este momento aquí con Cornelio. Eh, y aquí, claro, eran gentiles y aquí vemos eh, que este mensaje pues también era para ellos y termina enviando a los discípulos a las naciones. Y otra cosa que también aquí notamos es que el énfasis de este evangelio de Marcos es todo lo que Jesús hizo. En el caso de Mateo, nosotros vamos a encontrar que es todo lo que Jesús, y también en Lucas, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Eh, Ahí está el énfasis entonces en cada uno de estos evangelios. Otra cosa, un pasaje que ha suscitado muchas discusiones, yo creo que esto es importante notar, es el pasaje al final de Marcos, Marcos 16, 9 al 20, y que algunos hoy en día se pelean porque en algunas Biblias pues lo han sacado este pasaje y entonces dicen, no, pero es que están quitando parte de la Biblia. Y entonces, no, es que este pasaje, Marcos 16 9 al 20, eh, es un pasaje de mucha discusión entre los estudiosos y los teólogos. Hasta el día de hoy no han encontrado una respuesta que satisfaga a todos. ¿Y de qué trata este texto? Pues es un texto no aparece en los escritos más antiguos que hoy tenemos. Entonces parece que esta parte se le añadió en algún momento al Evangelio según San Marcos. Algunos comentan que sí, que es muy posible que este pasaje haya sido adicionado más tarde al Evangelio para darle una conclusión más satisfactoria. Eso naturalmente, otra vez, esto es una cosa que podemos pelearla. Lo cierto es que este pasaje no le quita
ni le pone alguna verdad que no haya sido también registrada en otros escritos de la Biblia. Por eso podemos leer y estudiar y también obedecer lo que este pasaje propone. Es interesante notar que el pasaje en cuestión es antecedido por un llamado de ir y contar acerca de la resurrección a todo el mundo. Eso está en Marcos capítulo 16, 5 al 8. Y en el pasaje en cuestión, o el que se pelea y que a veces en algunas Biblias como que no aparece sino en el nota a pie, yo no sé por qué lo ponen al nota a pie en vez de ponerlo enmarcado o alguna cosa así, pero bueno, eso sí ya cada quien. El pasaje en cuestión eh, allí se enfatiza el ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Y eso ese mandato lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en el libro del Hecho, en el libro de los Hechos. Sabemos que ese es el mandato de Jesús, así que este no se contradice, no es algo que pues debería ponernos tan nerviosos. Eh, yo digo, déjenlo ahí, pónganlo ahí, aunque haya sido añadido un poco más tarde. La pregunta que nos debemos hacer es cómo vamos nosotros más bien a cumplir ese llamado. Porque si nosotros empezamos solo a pelear si sí lo debemos dejar o no lo debemos dejar, mire, ese mensaje está claro en todo el resto de la Biblia. Así que no contradice nada en la Biblia. Lo que ahora importa es que usted y yo obedezcamos ese mandato. Y naturalmente tiene algunos elementos muy interesantes en cuanto al mandato, y es que debemos ir y predicar el evangelio, sanar enfermos, liberar a los endemoniados, ¿cierto? Algo que Jesús hizo. Y Jesús dice, y ustedes harán lo mismo que yo he hecho, Juan capítulo 14. Entonces, y cosas mayores harán. Entonces, ¿por qué vamos a discutir si ese pasaje debe estar o no debe estar? Propósito de este evangelio según Marcos, miremos Marcos 1:1, ahí dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Otra vez, Marcos se enfoca primordialmente en las obras de Jesús. Y cuando Marcos escribió el Evangelio, la iglesia estaba siendo perseguida, ya estaba viviendo la iglesia muchos ataques, y este Evangelio nos llama a serle fiel a Dios aún en medio de las grandes dificultades. De hecho, todo el Evangelio nos muestra que hay un llamado a permanecer fiel, no importa las circunstancias, si somos rechazados, burlados, pasamos por dificultades, tormentas, que creamos en el Señor Jesús, sigamos fieles hasta el final. Ahora, yo quiero concluir con algunas cositas que también menciona Marcos, y especialmente acerca de la vida de Jesús. Jesús nos llama a ser valientes y a no escondernos cuando somos atacados por creer en el Evangelio. En Marcos capítulo 2 4 al 5, nosotros leemos que hubo una gran discusión a ver si Jesús podía perdonar los pecados, sí o no, y Jesús perdona pecados. Así que nosotros vemos en Marcos a un Jesús quien perdona los pecados. De hecho, es interesante esa historia en Marcos capítulo 2. Si usted la mira ahí en su Biblia, aquí viene un paralítico. Bueno, el paralítico no puede venir, sino que unos amigos lo traen y la casa está llena, ellos no se pueden acercar con el paralítico a Jesús para que él lo sanara. Entonces ellos se montan a la terraza, o yo no sé, al techo, abren. Increíble cuán atrevidos fueron estos hombres, pero ellos amaban a su amigo tanto que abrí y creían tan fuertemente en Jesús que ellos sabían, si él está ahí a los pies de Jesús, este sale caminando. Abrieron el techo, lo bajaron, y este hombre fue sanado. Pero en ese contexto también
él habla de que, hey, tus pecados han sido perdonados. Y eso generó un poco de nerviosismo entre los fariseos y los judíos. ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero sí, él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta característica, sí, esto que Jesús o que Marcos revela aquí es algo que nosotros estamos viendo a lo largo de todo el Evangelio. Dios perdona. Dios le perdonó a Pedro por sus fracasos y lo restituyó al ministerio. Y aquí otra vez, otra historia que habla de uno que pues está enfermo, pero obviamente también tiene algunas cosas pendientes y Jesús le dice, tus pecados han sido perdonados. Al cruzar el lago, los discípulos se enfrentaron a una gran tormenta y Jesús estaba dormido. Esta no es esa tormenta donde apareció o por lo menos así los discípulos pensaban que era un fantasma. No, aquí iba Jesús en el barco, iba dormido, más fresco, y ellos preocupados porque la tormenta era muy fuerte. Los discípulos se quejan, sin embargo, después de que Jesús les llama la atención por su poca fe, Jesús calma los vientos. Pero aquí otra vez, oye, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es tu problema? Yo estoy en el barco y ustedes aquí temblando. ¿Qué es el problema? ¿Dónde está tu fe? La fe juega un papel muy importante en el Evangelio de Marcos. La mujer con el flujo de sangre que aparece aquí también en Marcos capítulo 5, una historia muy interesante. Una mujer que había sufrido ya por 12 años y a quien nadie y nada le había podido ayudar, se acerca a Jesús. Algo muy interesante en esta historia, aunque nosotros llegamos y dijimos, ah, sí, Jesús la sanó, fantástico. Pero una cosa que sí recalca o subraya Marcos es que esta mujer no pudo acceder a Jesús tan fácilmente, igual como ese paralítico, no pudo acceder a Jesús tan fácilmente y tuvo que ser llevado por unos amigos por el techo bajado tremendo y Jesús lo toca y lo sana y le perdona. En este caso tenemos a una mujer que es calificada como impura, no puede ir al templo, no puede acercar a la gente porque con eso pues es calificada impura y en ese sentido pues contamina a la gente. Entonces ahí ve a Jesús, quien pues se había dado a conocer como el que sana, pero había una multitud también que impedía que ella se pudiese acercar, pero ella se atreve y hace el esfuerzo y se acerca a Jesús. ¿Eso qué nos está diciendo? Que no importa cuáles son los impedimentos a veces o las trabas como para acercarse a Jesús, hay que acercarse a Jesús y Jesús nos va a atender. Aleluya. Jesús va a tocarnos, Jesús va a perdonarnos, Él nos va a ayudar, no importa cuál sea la situación, pero a veces nosotros ya renunciamos. ¿Qué tal si esos ayudantes del paralítico, los amigos del paralítico hubieran dicho, ¿sabe qué? Yo no me voy a ensuciar la camisa o los pantalones subiendo al techo para bajarlo a usted ahí. Eh, no hubieran superado las dificultades y el paralítico no hubiera sanado, no se le hubieran perdonado los pecados. En el caso de esta mujer con flujo de sangre, si ella ve la gente, su condición, su debilidad y dice, ay, no, yo ya estoy cansada de todo y aquí como que Dios no me ama, que Dios ya me complica la vida por todo lado, en vez de hacer el último esfuerzo para de verdad de encontrarse con Jesús. Ay, Dios, si no lo hubiera hecho, ella hubiera perdido una gran oportunidad para vivir un gran momento de transformación en su vida. Lo que a Jesús le sorprendía, y eso lo notamos especialmente en el Evangelio de Marcos, es la falta de fe, la incredulidad de la gente y especialmente de su gente en Nazaret. Eso Marcos lo recalca en Marcos capítulo 6 1 al 6. Ahí Marcos llega y pues Jesús está sorprendido de que es la gente que lo vieron crecer son los que menos creyeron en él. Y dice ahí la palabra de que no pudo hacer muchos milagros en ese entorno y entonces se tuvo que ir. ¡Wow!
que Jesús no se tenga que alejar de nosotros porque no tenemos suficiente fe, confianza en Él, ¿cierto? Cuando en realidad notamos que los que se acercaron a pesar de todas las circunstancias difíciles obtuvieron un toque del Altísimo, recibieron un toque del Altísimo, pero en Nazaret que lo tenían ahí y podían aprovecharlo, no creían y entonces Jesús tuvo que irse. Qué tremenda historia la que nos presenta aquí Marcos. Un joven con un espíritu inmundo de mudez. Esta es otra historia que se manifiesta en ciertos momentos tirándolo al piso con convulsiones, echando espumarajos y crujiendo los dientes. Qué escenario tan tremendo. Fue llevado a los discípulos para que lo liberaran. La liberación no fue exitosa hasta que Cristo aparece. Interesante. Pues los discípulos estaban todavía en el instituto bíblico y estaban aprendiendo, bueno, yo no sé si en institutos hoy en día están aprendiendo a echar fuera demonios, pero por lo menos en el de Jesús sí era así y entonces los discípulos desesperados no pudieron echar fuera este demonio, pero Jesús llega y reprende no solo a la multitud, sino a sus discípulos. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y finalmente libera al joven. En otras palabras, Dios nos quiere usar también a nosotros para ayudarle a otros, pero requerimos de la fe, de ese toque de Dios, pero también esa confianza en Él que Él nos va a usar para sanar, para liberar, para ayudarle a la gente a pues vivir una transformación en el nombre del Señor Jesús. Bueno, yo hago un salto aquí a unas últimas características que quiero presentar terminando este recorrido así de rápido por el Evangelio de Marcos. Em, Algo que llama la atención cuando uno lee Marcos es cómo este Marcos presenta a Jesús. En Marcos capítulo 1, 22, nosotros vemos que él es reconocido como un gran maestro. Él enseña y él enseña, pero con autoridad. Marcos capítulo 1, versículo 22. También vemos que en el Evangelio de Marcos algo que se enfatiza es que Cristo tiene autoridad sobre Satanás. Recuerde, el Evangelio de Marcos nos está, y si usted agarra esto, usted puede, y es predicador, a la larga esto le sirve para un bosquejo o una serie de predicaciones. Entonces, Cristo, el gran maestro con autoridad. Pero también, y el segundo mensaje o punto podría ser Cristo tiene autoridad sobre Satanás. De hecho, él tenía y liberaba a la gente. Ya les mostré uno de los ejemplos. Los discípulos no podían liberar a un endemoniado. Jesús lo hizo. Él era uno con autoridad para echar fuera demonios. Pero también, ya les dije y lo vuelvo aquí a mencionar, Él es el quien perdona los pecados. Aquí vale la pena cuando usted lee Marcos estudiarlo con cuidado y decir, ¿qué dice esto acerca de Jesús? Recuerde, es el Evangelio según San Marcos, pero que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces está hablando Marcos de Jesús, está hablando Marcos de las obras, de las cosas que Jesús vivió y también ministró. Entonces vamos a encontrar en este Evangelio, claro que sí, un retrato muy claro de quién es Jesús. Algo que me gusta muchísimo y llama la atención hoy en día, y es que Jesús es el Señor sobre el día de descanso, ¿no es cierto? Esos legalistas que el día de descanso a veces pasaban por encima de muertos sin ayudarle a la gente, porque el día de descanso era más importante que la gente. Wow, ahí Jesús tuvo que enseñarles, oye, el día de descanso fue hecho para la gente y no la gente para el día de descanso. Usted puede leer eso en Marcos capítulo 2. Y Jesús pone como si se orden aquí en cómo entender el día del descanso. Y en otra ocasión, pues él le dice a los discípulos, cuando habían estado trabajando y ya cansados y la gente no les daba
como tranquilidad, todos están necesitados. Jesús en un momento dice, mire, vámonos, 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 porque ustedes necesitan descanso. Muy chévere eso, que Jesús sí también reconoce nuestras necesidades físicas. Él es también Señor de la naturaleza. Yo les mencionaba la historia allí de la tormenta donde Jesús calmó las aguas. Entonces, Marcos capítulo 4 leemos acerca de ello. Él es el Señor sobre la naturaleza, pero Él es el Señor también sobre toda enfermedad y sobre la muerte misma. Él resucitó a muertos. Esto Marcos nos lo presenta una y otra vez. Jesús también es aquel el que está sobre los legalismos humanos. Ya le mencionaba lo del día de descanso y tantas otras cosas que se inventaron y cargaban a la gente y las tenían todas abrumadas con unos legalismos. Jesús viene y libera a la gente también de los legalismos. No quiere decir que nos libera para vivir una vida como se nos da la gana, que a veces la gente como que cuando piensa en ser liberado de los legalismos, piensa que tiene que ser liberada de, para hacer lo que se le da la gana. Y eso no es la verdad. Cuando seguimos a Cristo, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir nuestra identidad de acuerdo a lo que somos. Y eso es una vida en santidad, una vida de amor, de misericordia. Bueno, pero Jesús atacaba siempre a los legalistas y esto nosotros lo vemos también en el Evangelio de Marcos eh, y especialmente después en Mateo lo vamos a notar como tenía varias peleas alrededor de esa temática con los fariseos y otros que pensaban ser mejores que Dios. Después Jesús es el quien determina cómo se adora a Dios. En el templo había, ustedes recuerdan la historia en Marcos capítulo 11, Jesús viene al templo. Esto ya es como en su segunda, última fase en realidad del ministerio de Jesús sobre la tierra. Ya está en Jerusalén, ya está en camino hacia la cruz prácticamente. Y llega al templo y en el templo encuentra que en esa antesala, en ese patio primario donde también los gentiles podían entrar. Había un montón de negocios, mejor dicho, aquí esto no conducía a la adoración y Jesús llega y está echando a los mercaderes, a estos que hacen negocios ahí en el templo, los echa porque ellos estaban ahí en esa parte, en ese primer patio y, y los estaba echando y estaba reclamando, ¿qué están haciendo ustedes con este lugar? Este lugar debe ser un lugar para oración y ustedes lo han hecho un lugar de negocios y seguramente que también habían muchas trampas ahí. Entonces, tenemos que ver, Jesús es el que dice cómo se adora y él dice lo que no debe haber ahí. En otras palabras, la religión no puede ser una causa para negocios, o no es una cosa de negocios, sino es una cosa de cómo le ayudamos a la gente a acercarse a Dios. Jesús vino a servir y no a dejarse servir. Marcos 10, 45, él nos dice, y esa cita sí la leo eh, rápidamente, Marcos 10:45 nos dice lo siguiente, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si hay un versículo clave en Marcos, yo diría que este es ese versículo donde Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre que vino no para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y este es el mensaje que como un hilo rojo va desde el primer capítulo hasta el último capítulo en el Evangelio de Marcos. También en Marcos se enfatiza mucho lo que es Jesús, el Hijo de Dios. Hay muchas citas que mencionan eso
Jesús, el Hijo de Dios. Recuerden, yo les dije al principio, primer capítulo, versículo 1, pero también este centurión que cuando ve a Jesús morir dice, wow, este era Hijo de Dios. Y finalmente Jesús usa frecuentemente en el Evangelio de Marcos, según Marcos, el título Hijo de Hombre. De hecho, aparece 14 veces esa expresión, Hijo de Hombre. Y este es el nombre que se le da al Mesías en Daniel capítulo 7, versículo 13. Entonces, terminamos con Marcos y vemos aquí a un Marcos, un evangelio de Marcos, quien nos está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, quien vino a dar su vida en rescate por nosotros. Los humanos están en la mira de Jesús y a ellos Jesús les ayuda de una y otra manera, sanando, liberando, perdonando, consolando. Ese es el Jesús que Marcos está presentando. Si usted quiere estudiar quién es Jesús, le recomiendo leer Marcos una y otra vez y estudiarlo a fondo. De hecho, si usted escucha a Marcos por los teléfonos, ¿no es cierto? Hay tantos apps hoy en día que nos ayudan no solo a leer, sino también a escuchar, lo cual yo he hecho y lo hago frecuentemente. El Evangelio de Marcos se escucha en unos 50 a 60 minutos. Deje de ver un día o más noticias o novelitas y dedícate a escuchar el Evangelio y ponga atención, ¿quién es Jesús en el Evangelio de Marcos? Y yo sé que tu fe va a crecer y ya no vas a ser alguien quien Jesús reprende. Oye, ¿dónde está tu fe? No, porque vas a tener fe para creerle a Dios que tus pecados son perdonados, que Él sana enfermos, que Él libera, que Él consuela, que Él viene a rescatarnos. Aleluya. Y ese mensaje es el mensaje que usted y yo debemos también estar predicando donde sea que Dios nos ponga y nos dé la oportunidad. Dios les bendiga y nos vemos en una semana. Ese es el poder de la palabra de Dios y es el poder de nuestro Jesús. Y yo creo que qué mejor cierre que haber visto todo el bosquejo del libro de Marcos con quién es nuestro Jesús, ¿no? Y el poder de nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo creo que vámonos con esto. Marcos es solamente 16 capítulos y podemos leerlo y recibir y fortalecer nuestra fe y no los dejamos con esto porque seguimos la próxima sesión con el libro de Lucas. Entonces, recuerde, si estas enseñanzas son de bendición, póngale un me gusta, póngale comentarios. Cada vez que usted le pone un me gusta, le pone comentarios, así que estas enseñanzas vayan al principio en YouTube cuando la gente está buscando el tema Evangelios Sinópticos. Nosotros vamos a estar arriba por ustedes, porque ustedes lo promueven y otras personas lo pueden ver y otras personas pueden ser bendecidas. Y ese es el propósito de Comprensión de los Tiempos, que propaguemos la palabra a través de estos medios. Entonces, que el Señor les bendiga.